Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy estoy acá al lado de mi amigo Fangio. Vamos a hablar un poco de otro libro muy interesante y muy importante. Si ustedes no entienden nada de política y quieren entender, o quieren empezar a entender, tienen que leer algunos clásicos, algunos clásicos. Y yo empezaría, digamos, si quieren empezar por la historia occidental, yo empezaría por los griegos. Y los griegos escribieron muchos libros pero muy interesantes, al punto de que no tiene desperdicio. Cada palabra está en el lugar justo y cada pensamiento está perfectamente diagramado y explicado, y la verdad que son escritos que es muy difícil superarlos, porque yo particularmente opino que todo lo que se sabe de política, absolutamente todo, lo hablaron los griegos. Todo lo que vino después fueron cuestiones, digamos, malas copias. Digamos, los griegos, ¿cómo llegaron a esto? Bueno, los griegos, por supuesto, eran esclavistas, es decir, tenían esclavos. Y cuando uno tenía suficiente cantidad de esclavos, no tenía que trabajar en absoluto. Y una vez que las tareas estaban aprendidas, las cosas se hacían por sí solas, digamos. Entonces, le dedicaban tiempo al ocio. ¿Qué es el ocio? Bueno, el ocio es lo contrario del negocio. Negocio, no el negocio como compra-venta y ese tipo de cosas, sino negocio es justamente dedicarse a la vida cotidiana, hacer las cosas habituales. Y los filósofos, ya sea porque tenían muchos esclavos y podían dedicarse todo el día a pensar, o porque no tenían nada y no tenían nada para hacer, vivían de la caridad y también se dedicaban todo el día a pensar. Por ejemplo, el perro Diógenes, que era una persona así, que se dedicaba todo el día solamente a pensar, se dedicaban al ocio, no al negocio, sino al ocio. Y bueno, cada tanto en la humanidad surge ese tipo de olas de pensamiento. Por ejemplo, surgió en la Francia monárquica, donde un montón de gente que no tenía nada que hacer empezó a pensar, cansado de jugar a las cartas, jugar a los dados y jugar a un montón de cosas, se pusieron a tirar unos números, a escribir unas fórmulas, y casi sin querer inventaron la estadística moderna. Y bueno, y a los griegos le pasó lo mismo, de tanto no hacer nada y pensar y dialogar y discutir en forma lógica, coherente, ordenada y sistematizada, llegaron a hacer obras increíbles. Y acá tenemos una que es La República de Platón, también de esta colección de libritos muy chiquitos. Y bueno, lo de Platón no tiene ningún desperdicio, es decir, habla sobre un montón de cosas. Básicamente la forma de gobernarse, cómo tienen que ser las ciudades, cuántas personas tienen que tener, hace un poco de historia explicando cómo luchaban unos, cómo luchaban otros, cómo es la mejor forma de gobernar, cuánta gente tiene que gobernar, cuánta gente tiene que formar parte de una ciudad y ese tipo de cosas. Y habla de varias formas de gobierno, entre las que destaca básicamente tres. Las tres formas de gobierno, ellos las diferencian en formas buenas o nobles, y después están las tres formas alteradas, o las formas, digamos, contaminadas, no sé cómo decirlo, formas de gobierno que no
que no son las deseadas. Hay como un espejo, hay 3 y 3. Cada una de ellas tiene su reflejo. Por un lado tenemos la monarquía. ¿La monarquía qué es? Mono quiere decir uno. O sea, el gobierno de uno solo. El gobierno de una sola persona. En general, después del caos suele venir por necesidad, ¿no? Una persona que comande todo. Y esa persona, obviamente por su propio esfuerzo, se erige rey. Generalmente en una batalla, en una persecución o algo así, el que destaca termina siendo el rey. Y el problema del rey son los hijos. Los hijos, como ya no tienen que esforzarse porque el rey, o sea, el padre ya lo hizo, no conocen, digamos, el secreto de ser rey. Viven en un mundo de fantasía y cuando les toca ser reyes hacen cualquier cosa. Está lleno de ejemplos en los emperadores romanos, en casi toda la historia. Los hijos de los que llegaron al poder por esfuerzo propio siempre fueron un desastre, la inmensa mayoría, salvo quizás algunos casos puntuales como Alejandro Magno podía ser, pero Alejandro Magno tiene una historia particular, porque él, si bien era hijo de un rey, le costó mucho su infancia, es decir, él no era el que iba a heredar el trono, el que iba a heredar el trono era otro. Y entonces se crió con toda esa tortura, digamos, y tiene que conocer la historia, ¿no? Logró finalmente hacerse del poder y tenía todo, digamos, tenía la educación, tenía la filosofía, tenía la riqueza, tenía la historia y tenía la voluntad de hacerlo, y conquistó gran parte del mundo antiguo. Es casi inigualable lo que incluso Julio César lloraba ante la estatua de Alejandro Magno y decía, yo tengo tu edad y no logré nada de lo que vos lograste, ese tipo de cosas. Bueno, de la monarquía hay una forma de gobierno mala, que es la tiranía. La tiranía es también el gobierno de uno, pero en vez de gobernar para el pueblo, gobierna para sí, es decir, para sus ambiciones, para sus amigos, para su beneficio propio. En general son historias bastante tortuosas las de los tiranos. Y en general siempre cosechan lo que siembran, siempre. No lo quiero hacer muy largo, vamos a seguir. Después está la aristocracia. La aristocracia, en vez de ser el gobierno de uno, es el gobierno de unos pocos que supuestamente son los mejores. Y bueno, es una forma de gobierno que también funciona bien mientras funciona. El problema es que después vienen los hijos que heredan el cargo y ahí se pudre todo de vuelta. Bueno, la forma mala de la aristocracia es la oligarquía. La oligarquía. Acá en Argentina tenemos una historia con la oligarquía porque, por ejemplo, Perón odiaba la oligarquía bovina. La gente que tenía muchos campos y mucho ganado y muchas vacas y mucho todo, en vez de ayudar a que se gobierne para el pueblo, hacía desastre, ¿no? Saboteaba los gobiernos, los cambiaba como quería, en fin, y todavía sigue habiendo rezago de esa oligarquía. Así que, bueno, seguimos. Después está la democracia. La democracia se supone que es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Y es el gobierno de todos, es decir, a pesar de que los que gobiernan son unos pocos, el gobierno es elegido por el pueblo. En general, antes de ser elegido, el que va a ser gobernante o los que van a ser gobernantes prometen cosas. Y ahí está el problema de la democracia, que después no cumple. No hay ningún mecanismo que les obligue a cumplir. Así que ahí tenemos otro problema, que cae en la demagogia. La demagogia es la forma mala de la democracia. Demagogia. Así que, bueno, no la quería hacer tampoco muy largo. La República de Platón, una lectura obligada si ustedes quieren empezar a entender algo de lo que es la política, algo de lo que es el ser humano, algo de cómo se manejan las cosas en el mundo. Tienen que sí o sí tener este librito que es chiquito. Esta es una colección toda resumida, no está completo, pero para iniciarse es más que suficiente. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Este es otro videito más para formas de gobierno y no olviden darle like, compartir, suscribirse, comentar, etc. Como siempre les mando un gran abrazo.